euriz bustitzen. Gaur eguzki izpitxo bat orgoitik dago gu zaintzen. Orain bidean segi behar da, bidea gure sentitzen. Eguzkizpiak jarraitu dezan, indartzen eta haunditzen. Así sí que se puede, ¿eh? Pero me falta alguien. Sí, alguien falta. Maya, ¿dónde estás? Maya, no te veo. 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 Sí, 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 sí. A cada alcalde le llega su San Martín. Ya lo dice el cancionero popular. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar. Entonces, ¿lo confirmamos? ¿Sí? ¿No? ¡Lo confirmamos! Aquí no hay malla. No hay malla. No hay malla. Iruñeko alkatea, jatorra da euskalduna, izan dezazun aginte ona, hau da gure desioa. Topa dagigun eta aurrera, haize herria dugu eta. Y una dedicada a los niños, que es lo que más hay que cuidar, porque si ese niño se frustra, después se hace político y nos jode la vida a todos. Es como el niño, el dueño de la pelota, ¿no? Que, no, si vamos perdiendo me llevo la pelota y no juega nadie, no. Vamos a jugar todos. Para esos señores y señoras que se van, niño frustrado. Ya de pequeño descubrí, amigos míos, y vi muy clara cuál sería mi afición. Haciendo trampa apilaba figuritas, de la maestra era yo el informador. ¡Señorita! Primeros granos las chicas me rechazaban, mis compañeros se reían de mi voz. Así de a poco yo forjaba mi venganza. Quien ríe último es quien ríe mejor. Entonces fue que ingresé en empresariales. Allí vi claro cuál sería mi religión. Yo quiero pasta por un tubo y no de dientes, y una familia con esposa de salón. Y mis esfuerzos se vieron recompensados. Hoy en la vida tengo buena posición. Llegué a ministro y me río de la gente, y todos pagan con creces mi frustración.
hoy les pongo un impuesto y me quedo con el resto. Mantener mi estatus cuesta, por eso en tu sobre hay restas. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. No me odie, amigo mío, soy solo un niño frustrado. Soy solo un niño frustrado. Soy solo un niño frustrado. Bueno, jakin ezazue, nire bizitza guztian rimak eta kantak egin dizkiatela nire abizenarekin. Ez zarete lehenengoak izan, jakin ezazue. Bueno, momentu honetan, eta hemen eszenatoki honetan, aldaketaren alde agertu diren indar guztiekin batera, nik behintzat, dedikatoria eskaintza berezi bat egin nahiko nuke. Batetik, aldaketaren alde, lan egin izan duten guztiei. Hau da, zuei. Kalean, lantegietan, lagun artean, eta familian, ere bai, lan egin duzuen guztioi. Hau da zuen garaipena, noski baietz. Bigarrenik ere, eskaini nahi diet guri botua eman ez diguten guztiei. Batez ere, azken momentuan zalantzatan egon ondoren, ez dakit beldurraren gatik edo ezarritako diskurtso apokaliptiko horren ondorioz, bozkatu ez digutenei. Eta espero dut, hemendik 4 urteetara, berriro, tokatzen zaigunean bozka ematea,
pentsatuko dutela ezberdin. Ikusiko dute, zetorrela apokalipsia. Ziklo bat, besterik ez dela amaitu. Ziklo bat, besterik ez. Eta orain beste ziklo bat hasiko da. Noski baietz. Hirugarrenik, baita, ez dakit, eskaintza berezi bat, bidali nahi diet, hamarkadetan zehar, momentu honekin amestu zuten guztiei, eta ezagutu ez duten. Seguro nago, bakoitzak orain buruan baduela gutxienez izen bat, oientzat. Eta azkenik, eta amaitzeko, esan nahi dizuet, aldaketa gaur hasi besterik ez duela egin. Gaur oso egun polita da, hunkigarria, honekin amestu dugu urte askotan zehar, baina aldaketa ez da bakarrik hemen barruan egingo. Hauteskunde gau horretan ere esan izuen. Aldaketa gauzatu behar dugu guztion artean, aldaketa gauzatu behar dugu egun bakoitzean orain arte egin dugun bezalaxe, egin behar dugu egunez egun eta orain arte izan dugun ilusioarekin. Nik badakit horretarako kontatzen dudala. Hemen eszenatokiaren gainean dauden kideekin, aldaketaren alde agertu diren indar guztiekin, eta batez ere, badakit, zuekin kontatzen dugula. Zuekin kontatuko dugu beti, eta zuekin batera egingo dugu aldaketa. Gora Iruña!